¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con una video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop y en particular de la herejía de Horus. El Age of Darkness nos trae un nuevo sistema de reglas, podríamos decir nuevo porque es una actualización de las reglas de Warhammer 40.000 séptima edición, que era el sistema que se utilizaba para jugar Horus Heresy. Acompáñenos. Cuando Games Workshop decidió cambiar de ediciones de séptima a octava edición e hizo todo ese cambio drástico en el sistema de reglas, muchos de los que jugábamos la herejía de Horus nos preguntábamos, ¿va a ocurrir algo similar para poder seguir jugando con los modelos de Forge World en ese año 30.000? Bueno, la respuesta tardó algunos años, pero aquí está. Resumida en un pequeño libro de reglas de 334 páginas, es un monstruo, la verdad. Pasta gruesa, listón separador para las páginas, todo impreso en la más alta calidad y con grandes piezas de arte. Games Workshop nos trae nuevamente una preciosidad de manual de reglas. Estos libros han incrementado mucho su apariencia, su aspecto, su calidad, muy similar a lo que podíamos encontrar antes de manos de Forge World. El precio sugerido de venta es de $70, aunque hay una edición especial que cuesta $140, que viene con un empastado muy similar a los libros que teníamos de Forge World para la herejía de Horus en tiempos de Alan Blight, cuando todavía este señor estaba con nosotros. Vamos a abrir entonces este libro, ver el contenido, analizar sobre todo, en particular vamos a ver el sistema de reglas, qué tanto ha cambiado y si en cierta forma es todavía compatible con lo que teníamos antes de la herejía de Horus. Esta versión del libro que tenemos en mano no es precisamente la que se vende por separado, pero prácticamente es el mismo libro, aunque no estoy seguro si incluye estos 3 accesorios adicionales. Una especie de volante informativo con algunas de las novelas y publicaciones que podemos encontrar de la herejía de Horus, publicadas por Black Libraries. También tenemos 2 piezas de cartón como especie de acordeón o tablas de apoyo que puedes tener al lado de la mesa y poder rápidamente calcular lo que necesitas para poder pegar, lo que necesitas para poder editar y también las tablas de reacciones y algunos cambios importantes en las reglas. Muy importante, sobre todo si estabas acostumbrada a la edición anterior, séptima edición de la herejía de Horus, y ahora estás pasando a esta nueva versión. Al abrir el libro, lo primero que nos detona en la cara es ese aroma a libro nuevo de Games Workshop, que es muy particular, a tinta, posiblemente todavía fresca. El aroma todavía de la imprenta, y sabemos que este ya es completamente manufacturado, impreso y todo lo demás en el Reino Unido. Tenemos un mapa de la galaxia que vimos hace unos instantes de cómo es la galaxia conocida en el año 30.000 y después una guía de todo lo que vamos a encontrar en el interior. Vamos a conocer lógicamente en las primeras páginas todo lo que es la línea de tiempo de la herejía de Horus, las diferentes facciones, la historia conocida de los eventos que llevaron a Horus mismo a ponerse en contra de la voluntad del emperador, o cuando menos de la imagen que el emperador estaba manifestando en aquel momento. Todo este contenido no es realmente el tema del video, lo vamos a ver rápidamente con algunos pasos de páginas, pero lo que podemos ver en esto y que sí nos llama la atención es la calidad del arte. Mucho de esto ya lo habíamos visto en los otros libros de la herejía de Horus que lanzó Forge World años atrás. Otras de las imágenes las vimos en las portadas de las novelas de la herejía de Horus, y otras tantas no habían sido publicadas, posiblemente estaban como parte de proyectos que iban a continuar la línea de historia de la herejía de Horus y que finalmente ven la luz en este libro, el manual de reglas, y otras tantas imágenes que también se repiten incluso y veremos en las legiones, en los libros de cada una de las facciones. ¿Eres de los buenos o eres de los malos? ¿Quiénes son los buenos? Seguramente el ejército que tú juegas es de los buenos. Ya como a la mitad del libro, por ahí a la página 150, finalmente entramos a lo que es las reglas básicas. No es precisamente un sistema de reglas condensado y relajado, como nos dieron con octava edición y Age of Sigmar, la primera edición. Es ahora un sistema de reglas mucho más evolucionado, mucho más extenso. Para algunos de ustedes podría ser un retroceso, para otros podría ser un avance en la dirección correcta. Ya es a juicio de cada uno. Las reglas básicas nos definen primero, como es tradición en Games Workshop, algunos términos incluyendo los stats, es decir, las características de cada uno de los personajes. Regresamos a aquellas bases en séptima edición donde la iniciativa jugaba un papel importante y donde tu valor de balística y de combate cuerpo a cuerpo eran entre más alto mejor, porque tenías que hacer una pequeña conversión.
También tenemos el glorioso regreso de los templates, de los discos de Blast, aquellos marcadores en círculo, y también los apocalípticos. Además, el dado de Scatter, que es un dado con flechas, y finalmente un símbolo de mira, utilizado para calcular la desviación de los explosivos, granadas y fuego de artillería. Después tenemos desglosado el turno, que se simplifica a 3 fases nada más: movimiento, disparos y asalto, y terminas tú todas tus acciones y luego sigue el contrario. Lo agregado en esta nueva edición es que en cada una de estas fases el contrario puede hacer una serie de reacciones, generalmente una, pero pueden ser más dependiendo de algunas reglas especiales, lo cual le permite que esto sea un poco más interactivo. Y aquí está precisamente la tabla de las reacciones que puede hacer el oponente durante tu turno, o viceversa, tú durante el turno del oponente. Muy bien explicadas, son básicamente 2 tipos de acciones durante cada una de estas fases. Después pasamos a los detalles, comenzando con la fase de movimiento. Nos explica exactamente cómo mover. Regresamos mucho a lo clásico: la distancia de cohesión entre las unidades. Entre las miniaturas en una unidad es de 2 pulgadas, nada más midiendo a una sola de ellas, y distancia de cohesión hacia arriba son 6 pulgadas. Se adopta acá lo del movimiento de correr como parte de tu fase de movimiento, muy similar a lo que hizo octava edición y novena edición. Corres durante tu fase de movimiento, pero sumas pulgadas fijas, sumas lo que tengas en iniciativa a tu valor de movimiento, y eso es lo que puedes correr. En general, la característica de iniciativa tiene un papel mucho más importante en este nuevo sistema de reglas. Te ayuda tanto para eso como, lógicamente, como antes, a saber cuál va a ser el orden de golpes en la fase de asalto, y finalmente también te va a servir para poder calcular algunas reacciones especiales que puedes hacer durante el turno del contrario. Algunos cambios importantes también en movimiento y en fase de disparos: las otras miniaturas, sean de tu ejército o no, pueden ser obstáculos en el camino que tienes que bordear, incluso hablando de miniaturas de tu misma escuadra. Otra regla importante: las miniaturas, cuando giran sobre su propio eje, es decir, pivotean, no se consideran movidos, y esto es importante, por ejemplo, para los vehículos. Otras notas también importantes: en cambios, por ejemplo, de jump packs y jet packs, hay una importante diferencia en cuánto se pueden mover. El jump pack te permite moverte 12 pulgadas, pero ya no puedes correr después de esto. Sí puedes, en dado caso, saltar. Y un jetpack te permite moverte más 6 pulgadas a tu movimiento base, pero después de que hagas tus disparos, en la fase de disparos puedes moverte otras 6 pulgadas adicionales. El libro más adelante nos explica sobre algunas de las armas, sus características especiales, incluyendo el lanzallamas, que tiene 2 versiones diferentes: el uso normal y aquel de el llamado pantalla de fuego o pared de fuego. Regresamos en la fase de disparos a lo que es la característica de balística, que ahora entre más alto es mejor. Estábamos acostumbrados ya por octava y novena edición a saber que de 3 para arriba pegabas, o de 4 para arriba. Acá es un valor fijo que te dice: tienes balística de 5. Bueno, entonces significa que pegas de 2 para arriba. Lo que haces es restarle a 7 el valor que tienes en balístico, y lo que salga de resultado es lo que necesitas en el dado para impactar. Un poco más complejo, pero tiene lógica cuando estás hablando de que quieres tener todos los números estandarizados y entre más altos sean mejor. Pasamos a la fase de asalto, y el primer paso es precisamente la declaración de cargas. Esta se utiliza con línea de vista, lógicamente, tirando 2 dados para sacar o calcular la distancia máxima de carga de una unidad, pero se agrega un modificador en base al valor de movimiento que tiene esa unidad. En dado caso de que la distancia no sea lograda o la carga falle, ahora lo que se hace es un movimiento de surge. Esto es una especie de movimiento a la mitad de la distancia que lograste, y es decir, como que la unidad se encarreró, iba a cargar con sus armas todas desenfundadas, pero a la mera hora no alcanzó la distancia o se desmotivó. Bueno, de todas maneras, tus miniaturas se movieron un poco. Resuelto esto de la carga, también tenemos ahora el regreso de los retos. Una miniatura, si es un personaje, puede declarar un reto a la otra escuadra, si es que también tiene un personaje, un sargento o lo que sea, y estos pueden resolver sus golpes por separado. La resolución de golpes es muy similar: acomodas los golpes que impactas a las miniaturas contrarias, y después de que hagan todos sus chequeos y comparaciones de impactos, la unidad que perdió el asalto tiene ahora que hacer algunos chequeos de moral o darse a la fuga, y la unidad que queda ahí, la vencedora, puede incluso tratar de alcanzar a la escuadra que está fugándose para terminar con ellos, y esto se resuelve nuevamente con la característica de iniciativa. Después de esto nos vamos a lo que son los diferentes tipos de unidades. Vamos a ver caballería, infantería, lógicamente vehículos. Estos últimos tendrán su propia sección más adelante. Primero vamos a ver todo lo que es la infantería de línea, antigravitacionales, dreadnoughts, por ejemplo, demonios, primarcas.
cada una de estas subcategorías con un listado de reglas especiales, por ejemplo demonios, sus salvaciones especiales que tienen, cómo pueden entrar, cómo manejan su vuelo, todo ese tipo de, como podrían ser las palabras claves en octava y novena edición. Todo esto definido, y luego vamos a entrar a lo que son los personajes. Puede haber más de uno en una misma escuadra, puede en dado caso un personaje salir de su escuadra para meterse a otra escuadra. Y también se incluye aquí toda la información sobre cómo manejar los retos en un asalto. En la siguiente sección vemos lo que son los poderes psíquicos. Como sabemos, no hay una fase psíquica propiamente dicho. Los poderes son utilizados dentro de cada una de las fases, dependiendo de la descripción de cada uno de los poderes. Algunos pueden interferir en la fase de disparos, otros en la fase de asalto. Los peligros en el Warp siguen manteniéndose vigente y así es que tu personaje podría en dado caso sufrir heridas o incluso morir siendo un psíquico que está manifestando poderes y no tiene control de ellos. La siguiente sección es para vehículos. Regresamos nuevamente a los arcos de vista de nuestro vehículo, los laterales, el frontal, el trasero, diferentes puntos de blindaje dependiendo de por qué ángulo llega el impacto. Eso significa también que las armas tienen ya un arco de vista nada más. Un arma montada en el flanco izquierdo de tu vehículo nada más va a tener línea de vista hacia aquel lado. Y en los transportes también los puntos de acceso van a ser importantes para el vehículo para calcular por dónde pueden salir las tropas y qué tan lejos pueden llegar en su movimiento. Una unidad que se quiere embarcar tiene que terminar el movimiento de todas sus miniaturas que pretenden embarcarse dentro de 2 pulgadas de distancia del punto de entrada del vehículo. Una unidad que desembarca se mueve su balón en movimiento desde el punto de acceso del vehículo hacia afuera. Lógicamente se mantienen todavía las restricciones de que no puedes desembarcar y terminar dentro de 1 pulgada de una escuadra enemiga, porque eso ya te llevaría a un asalto. El capítulo de vehículos vemos ya al final otras variantes de vehículos como los Skimmers, por ejemplo, y los Titanes o los Knights, por ejemplo, los Imperial Knights. Después nos vamos a lo que son las reglas de terreno. Muy sencillas, nada más se cubren unas cuantas, y finalmente las reglas especiales. Esta es una especie de guía en orden alfabético de todas esas palabras clave que pueden tener nuestras tropas, como por ejemplo Feel No Pain o Barrage, y están perfectamente descritas en esta sección. Cada una de estas palabras clave viene con algunas ilustraciones y además con guías de páginas en dado caso de que requieras leer algo más de contenido para complementar la regla. Muy similar a lo que habíamos visto en quinta, sexta y séptima edición, con una sección prácticamente dedicada a estas reglas y quizá es la que más vas a estar consultando durante la batalla. Para aquellos familiarizados con séptima edición, hay ligeros cambios pero muy importantes en muchas de estas reglas y van a pulir mucho el sistema de juego, van a hacerlo mucho más ágil. Ahora, ¿qué sucede si por ejemplo decides utilizar este sistema de reglas y jugar con, digamos, séptima edición, es decir, códex de ejércitos de séptima edición, Orcos, Eldar? El sistema en sí es compatible, perfectamente viable, salvo por 2 excepciones. Lo primero va a ser precisamente en lo que tiene que ver con psíquico. Todos los poderes psíquicos hay que hacer ahí algunos ajustes probablemente, tratar de interpretar eso. Eso te llevará tiempo y lógicamente ya son reglas de casa. Y la segunda va a ser en algunas de las palabras clave o reglas especiales que tienen algunas unidades que no estén representadas aquí. En algunos futuros videos haremos algunos reportes de batalla utilizando esta adaptación de estas reglas a Warhammer 40.000 a ver qué tal nos sale. Después de pasar una serie de fotografías llegamos a una sección precisamente de cómo hacer tus listas de ejército y regresamos a esos patrones de qué elementos necesitas tener en tu ejército para poder tener una lista viable. Cuántas unidades de tropas, cuántas de mando y cuántos máximos para el resto de las otras categorías. Luego llegamos a la sección de escenarios, desde los diferentes tipos de despliegue y escenarios que ya habían salido anteriormente en las reglas de Forge World, en los libros de campaña, incluso en libros de ediciones anteriores, adaptados, modificados para este nuevo set de reglas. Luego entramos a una sección de poderes psíquicos, las nuevas disciplinas y descripción de cada uno de los poderes. Con eso básicamente las reglas se han concluido, lo único que nos queda son las tablas de referencia rápida para que durante el juego nada más pongas las últimas páginas del libro y consultes ahí algunas de las reglas más importantes que probablemente vas a utilizar con mucha frecuencia.
En nuestras primeras impresiones el libro nos deja con la boca abierta. Es una excelente pieza, es un gran libro, hasta casi como una pieza de arte que puedes presumir en la escuela. Y sí, el costo es alto, pero Games Workshop pone cada uno de esas libras esterlinas en cada una de estas páginas. Como comparación, hace unos años Forge World sacaba estos libros de campaña para la herejía de Horus, cada uno de ellos entre 90 a 95 dólares. Ahora, si hacemos la comparación, estarían como en 140 dólares cada uno de estos libros. La calidad sí es superior todavía a los de Forge World que sacaban antes, y pequeños detalles lo hacen ver todavía como más una pieza de lujo. En teoría, en primera instancia, todo el material que se incluye en estos libros antiguos se puede todavía utilizar con las reglas nuevas, pero tengo que hacer un análisis de unidad por unidad para ver qué tanto de esto todavía es viable. En sí, este libro nuevo de reglas da una puerta abierta a nuevos horizontes para poder experimentar Warhammer, ya sea en el año 30.000 o esperemos exitosamente en el año 40.000. Todo dependerá de los experimentos que hagamos acá en casa y los compartiremos en reportes de batalla. Y no más estratagemas, señores. Vamos a experimentar con estas reglas. Le damos la bienvenida a esos templates y a esos dados de Scatter. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.